viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas, y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Bendiciones y bienvenidos a su programa Raíces de la Iglesia Bautista Peniel. Vivimos en un mundo donde hay voces por todas partes. Voces que seducen, voces que confunden, voces que prometen, pero que destruyen al final. Sin embargo, en Proverbios capítulo 8 se nos presenta una voz distinta. Es la voz de la sabiduría. Ahora nos muestra la belleza, autoridad y urgencia de la sabiduría. La pregunta central de este capítulo es simple pero profunda. ¿A cuál voz estás escuchando? En los versos del 1 al 11 encontramos que la sabiduría está hablando. Y nos pudiéramos preguntar, ¿la estamos escuchando? El texto comienza con una pregunta retórica. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Dice el verso número 1. La sabiduría, pudiéramos decir que no está escondida. La sabiduría no está oculta de nosotros. El problema es que muchas veces no queremos escucharla. Dice el versículo que clama es una proclamación pública y no es privada. Alza su voz, es una insistencia, es una urgencia. ¿Dónde son los lugares donde habla? Dice el versículo 2, en las alturas,
son los lugares que son visibles. En las encrucijadas son en los lugares de decisiones importantes. Dice el verso 3, a la entrada de la ciudad. Implica la vida diaria, los negocios, en la justicia. Entonces pudiéramos decir que la sabiduría está clamando en todo lugar. Así que no podemos decir que no sabíamos qué hacer. Ya Dios ha hablado. El problema es que muchas veces se ignora su voz. Pudiéramos preguntarnos, ¿a quién llama? Dice el texto, a todos los hijos de los hombres. Directamente pudiéramos decir a toda la humanidad, especialmente a los simples, como dice el texto, a los que son influenciables. También se nos habla a los necios, a todos aquellos que son rebeldes. Esto revela algo clave. La sabiduría no es para una élite intelectual, sino para los corazones que están dispuestos a recibirla. Pudiéramos preguntarnos qué comunica la sabiduría. Dice el verso 6, hablaré cosas excelentes. ¿Cuáles son las características de la sabiduría representada en el versículo del 7 al 9? Dice que habla la verdad, la justicia, versículo 8, y en el verso 9 la rectitud. Y aquí encontramos algo clave. No hay en ellas cosa torcida ni perversa, versículo 8. Así que a diferencia del pecado en el capítulo 7, la sabiduría es transparente, es limpia, es confiable. Por eso es que su valor es más preciado que del oro y de las piedras preciosas. Dice el versículo 11, mejor es la sabiduría que el oro. Y aquí encontramos una confrontación directa. El mundo te dice, busca la riqueza. Dios te dice, busca la sabiduría. Y no es que la riqueza sea mala, es que no puede dirigir tu vida correctamente. El oro puede perderse, pero la sabiduría dirige toda la vida. Ahora en los versos del 2 al 21 encontramos lo que la sabiduría es y lo que produce. Nos está hablando en primera persona. Dice los versos del 2 al 13, yo la sabiduría. Y aquí encontramos su carácter. Habita con la prudencia, posee conocimiento y algo aquí es clave. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Esto, mi amado hermano, es fundamental. Porque no hay sabiduría sin santidad. Y no hay sabiduría sin temor de Dios. Esto especifica lo que ella aborrece. La soberbia, la arrogancia, el mal proceder, el mal camino y también la boca llena de perversidades. La sabiduría, pudiéramos decir que no es neutral moralmente, es práctica, aplicable, es diaria, es profundamente ética, influenciando a la persona a la que se expone. Santiago nos enseña, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago capítulo 3, versículo 13. Una vez que la sabiduría nos atrapa, nos mueve a vivir con una conducta buena, produciendo un carácter manso como el de Cristo Jesús. Porque esta es la sabiduría que desciende de lo alto, la que es celestial, la que es espiritual. En los versos del 14 al 16 de Proverbios 8 encontramos el poder de la sabiduría. Dice que da consejo, da inteligencia, da poder para gobernar. Dice el verso 15, por mí reinan los reyes. Así que toda autoridad justa depende de la sabiduría de Dios. Pudiéramos decir que sin sabiduría hay poder, pero encontramos corrupción. Hay liderazgo, pero hallamos injusticia. Se crean leyes abusivas, se toman decisiones corruptas, hay un mal liderazgo y este está vacío y carente. ¿Cuál debe ser la relación con la sabiduría? Dice el versículo 17 que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así que las claves para relacionarnos con ella es amor, implica filiación, relación, intimidad, búsqueda, prioridad, intencionalidad. Así que la sabiduría no se encuentra por accidente. Se encuentra por ser intencionales. Y los versos del 18 al 21 encontramos las recompensas. Dice el versículo 18 que hay riquezas y honra. Versículo 18 imparte justicia. Dice que el fruto de ella es mejor que el oro. Versículo 19 y que hay una herencia en el verso 21.
Así que notemos que antes de la bendición está la justicia, y esta viene de andar en el temor del Señor y abrazarla con toda la fuerza de nuestro corazón. En los versos del 22 al 31 encontramos cómo la sabiduría está involucrada en la creación. Y pudiéramos decir que es el punto más profundo teológicamente de este capítulo. La sabiduría declara: Jehová me poseía desde el principio. ¿Qué significa esto? No habla de una persona literal creada, sino de la sabiduría como un atributo eterno de Dios, activa en toda su creación. La sabiduría es anterior a todo, versos del 22 al 26, antes de la tierra, antes de los mares, antes de los montes. Nada existe sin la sabiduría de Dios. Es por eso que la sabiduría participó en la creación, versos del 27 al 29. Estaba cuando Dios formaba los cielos, cuando establecía los límites del mar, cuando fundaba la tierra. Esto enseña que el universo no es un caos, es ordenado, es un diseño inteligente, es gobernado por la sabiduría, aunque todo esto ha sido afectado por el pecado y la caída del ser humano. Pero detrás de todo podemos encontrar el diseño divino de Dios en cada cosa. La sabiduría vemos que se deleita en Dios y en la creación, verso del 30 al 31. Dice que se regocija con Dios y se deleita con los hombres. Y esto es algo profundamente hermoso. La sabiduría no solo construye, también se goza en la creación y en la vida humana, que es la corona de su creación. Así que el llamado final de la sabiduría es este: hay vida o muerte en ella. El capítulo termina con una decisión urgente: oídme y seréis bienaventurados. Verso 32. No la menosprecéis, dice el versículo 33, porque entonces hay terribles consecuencias. Aquí encontramos una advertencia implícita. Escuchar no es suficiente. Hay que responder. En el verso 34 vemos la disciplina de buscar la sabiduría. Hay que velar en las puertas cada día. Esto implica constancia, dependencia, expectativa. La sabiduría no es un evento, es un estilo de vida y trae como resultado vida o muerte. Los versos del 35 al 36. Dice que el que me halla, halla la vida. Verso 35. El que peca contra mí, ama la muerte. Verso 36. Y esto es radical. No hay un punto medio, o vida o muerte. No es solo ignorancia, es una decisión moral que tenemos que tomar. Así que Proverbios 8 nos deja frente a dos caminos. Escuchar la sabiduría trae vida, dirección, favor y bendición de Dios. Rechazarla trae un caos, un desorden, pecado y muerte. Hoy la sabiduría sigue clamando, pero de una manera más clara y precisa en la persona de Cristo, quien es, como dice 1 Corintios 1:24, poder de Dios y sabiduría de Dios, Cristo Jesús. Y esta es la clave. Cristo no es otra sabiduría. Él es la sabiduría encarnada. Y si pudiéramos hacer un paralelismo entre la sabiduría de Dios y el Cristo encarnado, encontramos muchos puntos en común. Por ejemplo, en Proverbios 8, la sabiduría llama. Hoy Cristo nos está llamando. Proverbios 8, la sabiduría da vida. Cristo es la vida. Proverbios 8, rechazar la sabiduría es muerte. Rechazar a Cristo es muerte. Entonces, podemos concluir, buscar la sabiduría en Proverbios es, en última instancia, encontrar su plenitud en Cristo Jesús. Cristo es la sabiduría de Dios. Así que la pregunta no es si Dios habla, la pregunta es si tú estás escuchando a Cristo Jesús. Porque al final, encontrar la sabiduría es encontrar la vida. Rechazarla es perderlo todo. Hoy te quiero animar a que prestes tu oído y abras tu corazón a la persona de Cristo Jesús, quien sigue hablándonos las mismas palabras de sabiduría, de amor, de gracia y de perdón que están en la persona de Dios y que se nos ha hecho cercana por la vida, obra y ministerio de Cristo Jesús. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón.
viviendo en libertad. Raíces,